Estimados, vamos a ver cómo se resuelve el primer parcial de estadística. En este caso, los temas que vamos a ver son histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas mayor que y menor que. El examen consiste en dos problemas. El primero dice así con el siguiente texto. La Oficina de Carbón, Nuclear, Eléctrico y Combustibles Alternos informó de los siguientes datos como los costos en centavos del ingreso promedio por kilowatt hora para sectores de Arkansas, ¿no? Y aquí nos dan una tabla de datos que son los costos en centavos del ingreso promedio por kilowatt hora para sectores de Arkansas. Se piden dos cosas, usando 4 clases, un histograma, y el segundo punto, ojivas mayor que y menor que. Para hacer el histograma, nosotros tenemos que identificar los siguientes datos. El valor menor del conjunto de datos, el valor mayor, el rango, la cantidad de clases, el ancho de cada clase y la mínima unidad decimal. Ahora, voy a colocar los símbolos de cada una de estas variables y a continuación vamos a calcular esos valores para cada variable. El valor menor se puede calcular con la función min y seleccionan todo el conjunto de datos. Nada más ponen min, abren paréntesis y seleccionas el conjunto de datos. Ahora, el valor mayor con la función max. El rango no es otra cosa más que la resta del valor mayor, en este caso el azul, menos el valor menor, en este caso el rojo. La cantidad de clases te las del problema, en este caso te piden el histograma y las ojivas con 4 clases. Ahora, ¿cómo se calcula el ancho de cada clase? El ancho de cada clase puede calcularse, y mucha atención aquí, simplemente dividiendo el rango, que es la distancia, por así decirlo, entre el valor mayor con el menor, entre el número de clases. ¿Sale? Pueden dejarlo así, sin redondear. Algunos autores prefieren redondearlo. En este caso, si ustedes deciden redondear el ancho de cada clase, ahorita vamos a ver cómo afecta esto la gráfica. Como los datos que les están dando tienen 2 cifras significativas después del punto decimal, conviene redondearlo a 2 cifras después del punto decimal. Eso es el ancho de cada clase. La mínima unidad decimal, es decir, la unidad en la cual los datos cambian entre sí, es de 0.01 en 0.01. ¿Sale? Esta es la mínima unidad decimal. Si los datos cambiaran, por ejemplo, 6.1, 5.2, la mínima unidad decimal sería que los datos cambian de punto 1 en punto 1. Pero si los datos tienen 2 cifras después del punto decimal, de esta manera, por ejemplo, la mínima unidad decimal o la velocidad o la resolución a la cual cambian los datos es de 0.01 en 0.01, de esta manera. Bueno, dicho lo anterior, es la mínima unidad decimal para este conjunto de datos es 0.01. Ahora, las unidades que tienen cada uno de estos valores son las siguientes. Son centavos cada kilowatt hora, esos son las unidades del valor mayor, del valor menor. Si restas ambos, pues comparten las mismas unidades. La cantidad de clases es adimensional. El ancho, pues es la división del rango entre un valor adimensional, por lo tanto son centavos cada kilowatt hora. Y la mínima unidad decimal comparte las mismas unidades que este conjunto de datos. Bueno, entonces ya tenemos, recuerden, es esa secuencia: el valor menor, mayor, el rango, el número de clases, el ancho, que en este caso lo vamos a redondear a la misma cantidad de cifras después del punto decimal, y también identificar la mínima unidad decimal. Bueno, una vez que tenemos esos datos, tenemos que hacer lo que es la tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias consta en una serie de columnas. La primera columna vamos a enumerar las clases.
¿sale? En este caso nos piden 4 clases. Este valor de 0 puede ser omitido por el momento. Vamos a numerar de la clase 1 a la clase 4. Las siguientes dos columnas se refieren al valor o a los límites inferior y superior de cada clase. El valor inferior de la primera clase se calcula de la siguiente forma. Fíjense, lo voy a hacer desde el principio. Tomas el valor menor de todo el conjunto de datos y le restas la mitad de la mínima unidad decimal. Y así calculas el límite inferior. El límite superior, ¿cómo se calcula? El límite superior es simplemente la suma del límite inferior más el ancho de cada clase. Cada uno de estos renglones es una clase. Y cada clase debe tener un valor inferior y debe tener un valor superior. El inferior debe ser el valor menor menos la mitad de la mínima unidad decimal. Y el superior le sumas al inferior el ancho de clase. Ahora, ¿cuál es el valor inferior de la clase siguiente? Debe coincidir con el límite superior de la clase previa, de esta manera. Y el superior de la clase siguiente es igual, es el valor inferior más el ancho de clase. De esa manera repetimos la operación. Podemos correr la fórmula. Y el límite superior de la última clase va a tener la siguiente característica. A ese límite superior le vamos a sumar la mínima unidad decimal. Dense cuenta que como aquí restamos la mínima unidad decimal, aunque sea la mitad, aquí la sumamos. Ahora, como nosotros al hacer la tabla de distribución de frecuencias vamos a identificar qué tan frecuentemente se repiten todo este conjunto de datos dentro de estos límites, debemos asegurarnos que el límite inferior es menor al valor menor de todo el conjunto de datos, y debemos también asegurarnos que el límite último, el superior de la última clase, es mayor al valor mayor. Como ustedes se dan cuenta, en esta ocasión no coincide, es decir, el valor mayor de todo el conjunto de datos es mayor que el límite superior de la última clase. Eso significa que cuando usemos la fórmula para contar cuántas veces se repiten los datos dentro de estos intervalos, va a faltar al menos los datos con este valor, con 8.88. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Debemos de tomar una decisión. O no redondear a dos cifras, es decir, olvidarnos de este redondeo y simplemente dividir. Esa es una opción. Simplemente dividir el rango entre el número de clases y se dan cuenta que ahora sí, el valor mayor de este conjunto de datos, que es 8.88, no es mayor que el último límite superior de la última clase. En ese sentido, nos aseguramos de que vamos a abarcar todos los datos al contarlos, cuántas veces se repiten los datos entre estos límites inferiores y superiores de cada una de las clases dentro del histograma. Esa es una opción. La otra opción, y le voy a dar control deshacer, es sí redondearlo, pero al límite superior hacerle una trampa, volverle a sumar la mínima unidad decimal, básicamente. Esas son las dos opciones, depende del estilo que quieran ustedes tomar. Ahora, la siguiente columna es la marca de clase. Simplemente es el promedio del límite inferior y superior, es decir, entre estos dos límites, el punto medio se le conoce como marca de clase. Las siguientes columnas son las frecuencias. Y aquí la frecuencia absoluta, o sea, contar cuántas veces aparecen los datos de este conjunto de datos del que nos dieron.
¿sí? Cuántas veces aparecen los datos dentro de este conjunto de datos entre estos intervalos, es decir, cuántos datos aparecen entre 4.585 y 5.655 entre estos límites. Y para eso se puede ocupar la siguiente fórmula. La fórmula contar si conjunto, donde colocas, haces que Excel cuente cuántas veces se repiten los datos de este conjunto de datos bajo dos condiciones: que sea mayor que el valor inferior de la clase, y al mismo tiempo el segundo criterio es contar de todo este conjunto de datos que al mismo tiempo sea menor que este valor. Esa es la fórmula. Corremos la fórmula para abajo y ya tenemos la frecuencia absoluta. En el caso de la acumulada, es simplemente en el primer renglón, pues es igual que la absoluta. En el segundo renglón se acumula la de ese renglón más la anterior. En el tercer renglón la fórmula continúa, y en el cuarto también. Al final, las frecuencias acumulada debe ser 36 datos. Si seleccionamos acá, hasta acá en la parte de Excel, nos dice Excel que son 36 datos, ¿sale? Todos estos son 36 datos, debe ser el total de acá. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Si no acumulamos el número de datos que estamos contando acá, hay algo mal en nuestros límites. Bueno, entonces las siguientes columnas son las frecuencias en forma porcentual, es decir, las frecuencias relativas. En este caso, en el primer caso, como son 36 datos, dividimos cuántos datos aparecen en la primera clase sobre el total de datos, y eso lo pasamos a estilo porcentual. Acá está el estilo porcentual, aquí está, ¿sale? Esa misma información la bajamos, y lo acumulada es exactamente la misma fórmula. Incluso lo que puedo hacer es copiar y pegar la fórmula, ¿sale? Y al total, en el total, pues acumulamos el 100% de los datos. Como vamos a sacar ojivas, aquí no termina nuestra tabla de distribución. Las últimas dos columnas van a representar los valores de las ojivas mayor que y menor que. Ahora, y aquí, ahora sí, ponemos la clase 0. Fíjense bien, para este renglón que representa una clase previa a la 1, la clase 0 vamos a llamarla, ¿cuántos datos hay mayor que la clase 0? Pues están todos los datos. Ahora, mayor que la clase 1, pues son 83 datos, pero ¿cómo lo calculamos? Bueno, al 100% le restamos cuántos datos hay en la clase 1. Continuamos con esa misma lógica, con esa misma fórmula. Y en la clase 2, ¿cuántos datos faltan por contar? Pues es cuántos había en la clase previa menos la cantidad de datos que ya descuentas de la clase presente. Y de esa manera hasta la última clase les debe dar 0%. La lógica es la siguiente: ¿cuántos datos hay mayor que la clase 4? Pues no hay datos, porque mayor que la clase 4 no hay clase, no hay datos. Y ahora, la ojiva menor que, contrario a la mayor que, pues inicia en 0%. Menor que la clase 0, pues no hay absolutamente nada. Menor o igual que, ¿no? Menor o igual que la clase 1, pues están los datos de la clase 1, que es el 16.67%. Menor que o igual a la clase 2, pues es lo que acumulas de la clase 2, que es en este caso 25%, más el 17% de la clase anterior. La misma lógica continúa y te tiene que dar al final el 100%. Una vez hecha la tabla de distribución de frecuencias,
el histograma no es más que un diagrama de barras. Lo único que hay que hacer es irse a insertar, buscamos el diagrama de barras. Bueno, o pueden poner el cursor en cualquier lado que no tenga datos, para que cuando inserten la columna pues les aparezca un cuadrito en blanco. Ya ustedes lo acomodan, lo ajustan y después le dan clic derecho y seleccionan los datos. Vamos a agregar aquí una serie, vamos a llamarle histograma. Los valores de la serie pues es la frecuencia, cuántos datos se repiten ahí. Y vamos a editar los valores horizontales. Aquí le di a agregar, bueno, vamos a quitarlo, vamos a hacerlo otra vez. Aquí el nombre de la serie vamos a ponerle frecuencia o histograma. Frecuencia. Los valores van a ser la frecuencia de los datos. Eso es en la parte vertical. Después en las etiquetas del eje horizontal le das editar y vas a colocar las clases a las cuales corresponden las frecuencias. Y después le das a aceptar. Ahí está. Vamos a colocar un diseño rápido. Aquí puede ser ahí está. Lo horizontal pues es la clase. Lo de vertical es la frecuencia. El título pues lo que estamos haciendo es un histograma. Y ya. Ese es el histograma. Ahora, las ojivas no son otra cosa más que, es más, como esta, para ahorrar tiempo voy a copiar esta gráfica, la voy a pegar. Y vamos a hacer la ojiva mayor que. Y simplemente los datos son los que tienen la ojiva, los voy a recorrer y voy a recorrer la clase. Y voy a cambiar el tipo de gráfico a uno de línea con marcadores y ya. Esa es la forma en la cual nos tienen que dar la ojiva mayor que, empezando del 100% y disminuyendo. Mayor que el 0 están todos los datos, mayor que el 1 solo el 83 y así sucesivamente. Bueno, esa es la ojiva mayor que. Voy a suprimir esta de series, que quede así. Bueno, ahora, la ojiva menor que. Voy a darle copiar y pegar a esta ojiva. La ojiva menor que, pues nada más, si ya tenemos la gráfica, solo cambiamos la columna. ¿Cómo la cambié? Pues simplemente acerco mi mouse a una de las paredes de la selección de la columna, presiono, arrastro y suelto. Y ya tenemos la ojiva menor que. Vamos a colocar etiquetas de datos. Y ya. Eso es todo del primer problema. Ahora, del segundo problema del examen es muchísimo más sencillo. El segundo texto dice: el mercado para quienes escuchan música por radio es diverso. Los formatos para la radioescucha incluyen música contemporánea para adultos, álbumes de rock, las mejores 40, antiguas, rap, country, western, clásica y jazz. Al estudiar audiencias, los investigadores de mercado necesitan concentrarse en las edades de los radioescuchas atraídos a formatos particulares. Supongamos que un investigador de mercado estudió una muestra de 170 radioescuchas y estaciones de música antigua y obtuvo la siguiente distribución de edades. Una columna donde te indican las edades, desde el 15, que es la menor, hasta 20, de 20 a 25, etcétera, hasta llegar a los 55 años. Esta es la tabla de frecuencias. Ya tienen la tabla de frecuencia. Aquí ya está en Excel. Y les da la frecuencia. Nos piden elaborar un histograma. Pues como un histograma, pues ya nada más es un diagrama de barras donde graficas bueno, nuevamente les recomiendo colocar el cursor en otro lado y poner un diagrama de barras. Pues un histograma es un diagrama de barras común y corriente, la verdad. Simplemente seleccionan los datos, vamos a agregar los datos, vamos a colocar el nombre de la serie que es frecuencia, los valores de la frecuencia son estos, le dan a aceptar, los valores del eje horizontal son estos
y le dan a aceptar y después otra vez aceptar, y ese es el histograma. No se requiere hacer nada más. El polígono de frecuencia es la misma información que el histograma, pero en lugar de diagrama de barras es un diagrama de línea con marcadores, y eso es todo. Eso es todo. Este es un polígono de frecuencias. Y esa es la solución.